Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En esta mañana de sábado, que celebramos San Bernabé, ofrecemos esta celebración eucarística por las siguientes intenciones: por la conversión, sanación y liberación de Luis Fernando Araujo, José Rodolfo Amora Cano y la familia Coli Ewan, por la salud de Clementina Aguillón, de Rosa Gabriela Ochoa Pimienta, Alberto Reyes Varela, Rosa Linda Flores, Clemente y María Luisa, por las necesidades de la familia Solís Tobar, Clemente y María Luisa, por las necesidades de las familias González Palacios y Montes González, por el capítulo general de la Congregación de las Hermanas Inmaculatinas, por las necesidades e intenciones del Padre Laureano, y por los siguientes difuntos: las almas del purgatorio: Pilar de la Concha Sánchez, Ángel Valadez Hurtado, Ángel Hernández Landaverde, Alexander Alba Hernández, Jovita Martínez Yáñez, José Calixto Torres, Hilda Moreno de Compalca, Federico Ratzila Holzheimer, Edwin Antonio Flores Tapia y Juan Bautista Barrientos. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo que predicó con tanto entusiasmo sea anunciado fielmente de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez
los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Inclina, Dios mío, mi corazón a tus preceptos y dame la gracia de cumplir tu voluntad. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento? Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es de donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran Rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días a todos. Buenos días, Padre.
en esta mañana de sábado celebramos la fiesta, la conmemoración del apóstol San Bernabé. Y quisiera centrarme sobre todo, hago una pequeña observación sobre el Evangelio del día de hoy, que también nos ayuda a entender mejor la primera lectura y lo que se vivió en ese momento en que estaba creciendo la comunidad cristiana. El Evangelio de hoy termina con una frase que la usan mucho algunos autores cristianos, grandes teólogos también, que dice así: digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Muchos autores cristianos identifican esta frase como una descripción de lo que sería la tibieza espiritual, en eso en el cual pues no somos decididos, ¿no? Y le decimos a nuestro Señor: sí, lo voy a hacer, voy a trataré de lo mejor posible, pero si no puedo, y nos convertimos en tibios. Una parte de la Escritura, siendo muy fuerte también la frase: porque no eres ni frío ni caliente, te vomito, usando ese lenguaje fuerte de la Sagrada Escritura. Entonces ahí es cuando tenemos que ser decididos siempre, y que ese sí se note, que ese sí se vea. A veces podemos conseguir aquello que le prometemos a nuestro Señor, claro que sí. Otras veces nos faltará esfuerzo, fuerza, tenemos que enfrentar tentaciones, tantas cosas, pero lo importante es esa decisión. Y esto ayuda mucho a entender de mejor manera, ¿sí? o ponerle un cuadro, ¿no? Un marco a la primera lectura del día de hoy, que describe esos primeros pasos de las comunidades cristianas en un lugar muy específico, muy particular, hablando de Antioquía, y cómo en ese lugar fue el primer lugar en el que se las llamó cristianos. Se dice que el primer autor que escribió la palabra cristiano fue precisamente San Ignacio de Antioquía, que escribió 7 cartas, si no me equivoco, a las primeras comunidades cristianas, unas cartas muy, de verdad, llenas de espiritualidad, con muchísima espiritualidad. Y mientras él se estaba preparando para ser mártir, y lo estaban llevando a Roma para morir ad bestias, ¿no? O sea, lo echaron a los leones. Pero bien, ¿qué podemos identificar? Les invito a identificar 4 características de esta primera lectura, de estas primeras comunidades cristianas. Metámonos en el ambiente de esas primeras comunidades cristianas, en ese momento en el cual se vivía persecución por un lado, pero también mucho entusiasmo por otro lado, ¿no? Escuchaban esa palabra, esa buena nueva del Señor, ese evangelio, y esos primeros hombres y mujeres que proclamaban esta buena nueva lo hacían con un entusiasmo tal que contagiaban a la gente. De esa manera, ¿no? Les enumero ahora los puntos: la comunidad crece, la acción de la gracia, el hombre de fe, de bondad, y el reto del amor. Bien, estos hombres y mujeres predicaban, y la gente se contagiaba de ese entusiasmo. Por lo tanto, describe, ¿no? en los Hechos de los Apóstoles, San Lucas, cómo esa comunidad está creciendo. Cuando no hay entusiasmo en una comunidad, es muy difícil que crezca. Sí, puede haber esfuerzo, puede haber sacrificio incluso, puede haber tantas cosas buenas y positivas, pero si falta el entusiasmo, si vivimos un cristianismo arrastrando los pies, como diciendo: es que me cuesta mi fe, me cuesta mi ministerio, me cuesta mi vida religiosa, tantas cosas que nos pueden costar, la comunidad se empieza a anclar, y es muy difícil, porque a veces lo fácil quizás es construir, lo difícil es construir una comunidad, pero qué difícil luego es reconstruir. Cuando esa comunidad perdió ese entusiasmo, y tratar de revivir una comunidad es muy difícil. Por lo tanto, contagiémonos del entusiasmo común. Puedo ver que una persona vive su fe de manera más intensa. ¿Cómo le hace? Puedo preguntarle, o yo me esfuerzo pidiéndole a Dios, no simplemente esfuerzo humano, sino pidiéndole a Dios: Señor, ayúdame a contagiar de ese entusiasmo. Contágiame de ese entusiasmo tú, Señor, para yo a su vez contagiar a otros. Y de esta manera, ¿no? Se une el segundo punto, que es la acción de gracia, que también va creciendo. Ahora al final decía: no basta el esfuerzo humano, es necesario, claro que sí. Es como cuando nos proponemos, no sé, hoy me voy a esforzar en mi trabajo, pero si no bajo los pies de la cama, en el sentido de si no me levanto de la cama, no lograré hacer nada. Se quedará todo en muy buenos propósitos, sanos propósitos, santos propósitos, pero si no me esfuerzo, no se logra nada. Entonces, ¿qué es necesario el esfuerzo humano?
Claro que sí, pero no basta, es necesaria la acción de gracia de nuestro Señor. Y esta llega cuando encuentra un corazón preparado, un corazón listo para ofrecerse a Dios, a los demás y a nosotros mismos. Permitamos pues que esa acción de la gracia crezca, movidos en primer lugar por nuestro entusiasmo, segundo por ese esfuerzo personal acompañado de la gracia del Señor. Y esto nos va a ayudar como a Bernabé. ¿Cómo lo define la primera lectura? Como un hombre de fe lleno de bondad. Esa era una de las características principales de las primeras comunidades cristianas. Primero que nada, el amor. Mirad cómo se aman, decían quienes no eran cristianos, pero veían cómo se comportaban estas primeras comunidades cristianas. ¿Por qué? Porque eran hombres y mujeres llenas de fe y de bondad, como este Bernabé. Crezcamos en estas dos virtudes, si las podemos llamar así. La fe sí, la bondad la podemos identificar con la caridad. Que el Señor inflame nuestro corazón de estas dos virtudes. Que Él nos ayude a ser hombres y mujeres de fe y de bondad. La fe para enfrentar la vida cotidiana, que a veces puede presentar retos particulares, dificultades especiales, y en las cuales ese esfuerzo humano del que les hablaba no basta para superarlas. Entonces hay que alzar los ojos hacia el cielo y decir: Señor, hazme crecer en la fe. Y la bondad es llevar a la práctica lo que creemos, sobre todo en la vivencia de la caridad. Que con esto me uno al cuarto punto, cuando yo lo titulé así: el reto del amor. ¿Por qué el reto del amor? Bernabé está llamado a ir a Antioquía y a encontrar un grupo de hombres de los cuales describe la primera lectura. Pero si Bernabé y el resto de la comunidad se hubiera dejado llevar por el qué dirán, por el es que esos no están a la altura mía, ¿cómo es posible que se puedan llamar cristianos? No, por favor, olvídenlos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, por un lado, estaba Simón, apodado el Negro, ¿vale? Lucio el de Cirene. Este personaje se le identifica en algunos escritos como el hijo de Simón el Cireneo. O sea, recuerdan quién era, ¿no? Ese que no quería cargar la cruz de Jesús, que lo obligaron los romanos. Al final lo hizo y sus hijos se convirtieron. Se dice que es uno de sus hijos. Pero bien, podía ser visto como, quién sabe cómo será este tipo. Luego tenemos ni más ni menos que a un tal Manaén, que el problema no era él, sino con quién había crecido. Había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y conocemos el personaje. Y por último tenemos al famoso Saulo, que era lo que había hecho Saulo antes de llegar a Antioquía: perseguir cristianos. Vio con gusto cómo apedreaban al protomártir San Esteban, le tiraban a los pies los mantos. Cuando estaba yendo a Antioquía era para ir a recoger cartas para a poner cadenas a los cristianos. Señor, ¿cómo es posible que llames a estos? No, Señor, si nosotros somos buenos, esos no. Repito, ahí es el reto del amor: aceptar al otro que quiere también esforzarse por vivir el Evangelio y ayudarle, no ser obstáculo, no creernos superiores a otros porque vivimos de modo diferente en nuestra fe. Ayudemos dentro de lo posible para que esa persona crezca también en la fe y no dejarnos llevar por lo que son o lo que eran, pero tienen toda la intención de cambiar. Repito, si se hubiera dejado llevar la comunidad cristiana, en concreto Bernabé, por ese qué dirán, no es que si me junto con ellos, ¿qué van a decir los demás? O bien con un espíritu soberbio, no hubiéramos tenido a ese gran apóstol que fue San Pablo, ni todas sus cartas, sus enseñanzas y tantas otras cosas. Y por último, pidamos a Dios nuestro Señor que hagamos nosotros realidad lo que se dice en la oración colecta, la primera oración que dije esta mañana. Dice así: Dios nuestro, que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo, que predicó con tanto entusiasmo, sea anunciado fielmente de palabra y de obra. Entonces, ese entusiasmo, llenos del Espíritu Santo, llenos de entusiasmo para compartir el Evangelio de palabra y de obra. Que así sea. Que así sea.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Te rogamos, Señor, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos, para que al recibirlas de ti mismo nos inflamen en el fuego de tu amor, por el que San Bernabé llevó a los gentiles a la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios a tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos eres dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fidencio, obispo Ricardo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, así como María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, San Bernabé, los apóstoles y cuantos vieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por ti, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dispongámonos a recibir a nuestro Señor en la Eucaristía, quien lo pueda hacer sacramentalmente, quien no podemos hacer una comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Amén. Amén.
hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad, pues tú me dices ánimo, no temas que soy yo. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. A tus pies, oh Jesús mío, te pido humildemente amarte, servirte y serte fiel. Mira que soy pobre, buen Jesús, soy débil y necesito apoyarme en ti para no caer. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Señor, quiero hacer tu voluntad y tú me dices ánimo, no temas que soy yo. Oh Sagrado Corazón, sé todo para mí, no busque yo consuelo más que en ti. A las puertas de tu corazón vengo, llamo y espero, Señor, y del mío te hago decidida entrega. Tómalo y dame a cambio lo que me lleve a la eternidad, oh Señor. Oremos. Habiendo recibido, Señor, la prenda de la vida eterna, te rogamos humildemente que lo que hemos celebrado bajo los signos sacramentales en memoria de San Bernabé Apóstol, lo lleguemos a contemplar en plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Amén. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Que tengan todos un buen día y un fabuloso fin de semana. Igualmente, Padre, muchas gracias.